Una mujer asesinó a su madre, cortó el cuerpo en 6 partes, lo guardó en la lavadora, y al día siguiente salió a pegar carteles buscándola por el vecindario. El 17 de octubre de 2025, los agentes de la policía de Guayaquil recibieron una orden de allanamiento para un departamento ubicado en el número 9 de la calle Sauces. No era una dirección cualquiera. Hacía días que los vecinos del edificio reportaban un olor insoportable que se filtraba por las paredes y los pasillos. Un olor que quienes lo describieron no pudieron comparar con nada que hubieran sentido antes. Además del olor, varios residentes recordaron algo más. Semanas atrás habían escuchado ruidos de maquinaria provenientes de ese departamento. Sonidos que no encajaban con el ritmo cotidiano del edificio. En ese momento no le dieron mayor importancia. Pensaron que alguien estaría haciendo una refacción o limpiando con algún equipo eléctrico. Nadie imaginó lo que esos sonidos realmente significaban. Cuando los agentes ingresaron al departamento, lo primero que encontraron los desconcertó. El lugar estaba impecable, limpio con una minuciosidad que llamó la atención de inmediato. Sin manchas, sin desorden, sin ningún rastro visible de que algo fuera de lugar hubiera ocurrido ahí. Era el tipo de limpieza que alguien hace cuando tiene algo que ocultar. Siguieron buscando, y en el área de lavado, dentro de una lavadora y un recipiente de plástico azul, encontraron lo que el olor había estado anunciando durante días: restos humanos, guardados en bolsas, tratados con sal gruesa y detergente para retardar la descomposición y disimular el olor. 6 fragmentos. Un cuerpo completo, dividido y almacenado como si fuera ropa sucia esperando el siguiente ciclo de lavado. Lo que los agentes no sabían todavía, pero estaban a punto de descubrir, era que la persona que había hecho eso no había huido. No estaba escondida. Había pasado los días anteriores, llorando frente a su padre en el auto, llamando a la policía para reclamarles que no estaban haciendo suficiente, publicando mensajes crípticos en redes sociales y pegando carteles con la foto de su madre desaparecida en los postes del vecindario. Esa persona era la hija de la víctima. Y este es su caso. Para entender lo que ocurrió en ese departamento de la calle Sauces, hay que entender primero quién era la mujer cuyos restos fueron encontrados ahí. Marta Cecilia Solís Cruz nació en noviembre de 1975 en Guayaquil. Creció en una familia sin grandes recursos económicos, pero con algo que en muchos hogares vale más que el dinero: padres presentes, trabajadores, que pusieron su esfuerzo en que a sus hijos no les faltara lo esencial. Marta absorbió eso. Se convirtió en una mujer dedicada, con sentido de la responsabilidad y con una ética personal que marcaría toda su vida adulta. De adolescente, en una celebración organizada por la iglesia a la que asistía su familia, conoció a Luis Gustavo Lamota. Él tenía 18 años. Ella, 14. Fue uno de esos encuentros que marcan un antes y un después. Compartían inquietudes, tenían sueños similares, y pronto comenzaron una relación que los llevaría a construir una vida juntos. Ambos ingresaron a la universidad con la intención de graduarse en Derecho. Luis terminó la carrera. Marta no pudo hacerlo. El embarazo de su primera hija, Andreina, reorientó sus prioridades. Luego vinieron 2 hijos varones, y la crianza de 3 niños pequeños dejó poco espacio para todo lo demás. Luis se graduó y ejerció como abogado. Marta encontró su propio camino dentro del mundo legal, aunque por una vía distinta. Comenzó a realizar trámites notariales, asesorías en divorcios, representaciones en casos de menores. No tenía el título formal, pero tenía el conocimiento, la experiencia acumulada al lado de su exesposo, sobre todo, una reputación que se construyó sola. En su barrio la conocían como la abogada, no porque tuviera un título colgado en la pared, sino porque era la persona a la que la gente acudía cuando no podía pagar un profesional de tarifa alta. Sus vecinos destacaban 2 cosas de ella: sus precios accesibles y su honestidad. No prometía lo que no podía cumplir. No engañaba a sus clientes.
Hacía su trabajo con la seriedad de alguien que sabe que su nombre es su mayor activo. Con los años, Marta y Luis se separaron. Los dos hijos menores eventualmente formaron sus propios hogares y se marcharon. Marta siguió viviendo en el departamento de la calle Sauces. Y Andreina, la mayor, continuó viviendo con ella. Andreina Lamota creció en un hogar con recursos moderados, con dos padres profesionales, con una infancia sin privaciones materiales evidentes. Desde fuera, era una joven que tenía condiciones para construir una vida estable. Estudió contabilidad, se graduó, consiguió trabajo en su área. Tenía una carrera, ingresos propios, un círculo social. Pero la relación con su madre era conflictiva. Lo había sido durante años, con una intensidad que fue aumentando con el tiempo. Los que conocían a las dos mujeres describían los conflictos como recurrentes, diferencias de personalidad, choques sobre la administración del dinero del hogar, tensiones propias de dos adultas viviendo bajo el mismo techo sin haber resuelto la dinámica entre ellas. En 2018, Andreina atravesó un momento difícil. Una amiga cercana murió en un accidente de tránsito. El impacto fue suficientemente serio como para que buscara atención psicológica. Esa pérdida la afectó de maneras que quienes la rodeaban no terminaron de comprender del todo. Lo que sí quedó documentado con el tiempo, y que los investigadores reconstruirían mucho después, era un patrón de comportamiento que cruzaba varios años y varios episodios. Un patrón que nadie identificó como lo que era hasta que fue demasiado tarde. En julio de 2022, un hombre que había conocido a Andreina desde los 14 años, un compañero o jefe de trabajo dependiendo de la fuente, presentó una denuncia formal por intento de homicidio en su contra. Su relato era el siguiente. Había aceptado tomar un jugo de naranja que ella le ofreció. Poco después empezó a sentirse mal, a perder la noción de dónde estaba, a no poder controlar sus movimientos. Recordaba vagamente que Andreina le había pedido que la acompañara a su departamento en la calle Sauces. Después de eso, los recuerdos desaparecían. Logró enviarle su ubicación en tiempo real a su pareja. Ella fue a buscarlo junto a un amigo y lo encontró en muy mal estado. Presentaron la denuncia. Los investigadores determinaron que el jugo había sido adulterado con escopolamina, una sustancia que bloquea la memoria y la voluntad. El hombre declaró que Andreina sabía que él guardaba una cantidad importante de dinero en su casa, información que le había dado en una conversación casual tiempo atrás. Esa denuncia quedó registrada. Fue el único antecedente oficial de Andreina en el sistema. Pero lo que nadie supo en ese momento era que, meses antes de esa denuncia, en enero de 2022, otra persona había desaparecido de su entorno. Esa parte de la historia llegaría después. El 4 de octubre de 2025, Marta reunió a sus hijos en el departamento. Fue una tarde familiar, tranquila, de esas que no tienen nada de especial excepto que todos están juntos. Marta estaba de buen humor. Nadie que estuvo ahí esa tarde recordaría haber notado ninguna señal de tensión particular. Al día siguiente, el 5 de octubre, Marta salió de su casa. Les dijo que iba a atender un asunto de trabajo. Era una mañana normal para quien la vio salir. No regresó. Las horas pasaron. Sus hijos intentaron comunicarse con ella por teléfono, sin resultado. Sus amigos también intentaron ubicarla. Nada. Al caer la tarde, uno de sus hijos varones decidió ir personalmente al departamento de la calle Sauces para ver qué había ocurrido. Cuando llegó, fue Andreina quien le abrió la puerta. Y Andreina no lo dejó entrar. No se sabe con exactitud qué excusa dio. Sí se sabe que el hermano no insistió en entrar en ese momento, pero tampoco se fue tranquilo. Algo en la actitud de su hermana le resultó extraño. Andreina accedió a acompañarlo a la fiscalía para presentar una denuncia por la desaparición de su madre. Frente a los funcionarios, Andreina declaró que Marta le había comentado que iba a ver a un cliente y que no había vuelto. Hasta ahí,
Nada fuera de lo común. Pero entonces ocurrió algo que encendió las primeras alarmas. Cuando le pidieron que firmara la denuncia por la desaparición de su propia madre, Andreína se negó. Dijo que no tenía su documento de identidad consigo. Le pidió a su hermano que se encargara del papeleo. Los funcionarios lo anotaron. Era una reacción extraña. Pero lo más extraño estaba por venir. Pocas horas después, ese mismo día, Andreína se presentó nuevamente ante la policía con una historia completamente diferente. Ahora decía que su madre había sido secuestrada, que alguien la tenía retenida y pedía $1000 para liberarla. No tenía ninguna prueba, ninguna llamada grabada, ningún mensaje, ningún número de contacto de los supuestos secuestradores. Solo la historia. La policía tomó nota y comenzó a trabajar en dos frentes: la búsqueda de Marta y la evaluación de la credibilidad de Andreína. Lo que siguió en los días posteriores fue una de las actuaciones más calculadas y al mismo tiempo más llenas de errores que los investigadores del caso habían visto. Andreína se convirtió en el centro visible de la búsqueda de su madre. Publicó la foto de Marta en sus redes sociales. Imprimió carteles y los pegó en el vecindario. Preguntaba a los vecinos si habían visto algo. Cada mañana esperaba a su padre en la vereda del edificio. Nunca lo dejaba subir, y durante el trayecto en auto lloraba y le suplicaba que no dejaran de buscar. Llamaba a los investigadores a cargo del caso para reclamarles que no estaban haciendo lo suficiente. Era una imagen de hija desesperada. Pero había detalles que no encajaban. Los investigadores notaron que Andreína esperaba siempre afuera del edificio cuando su padre iba a buscarla. Nunca lo dejaba entrar. Eso era consistente, sistemático, y llamaba la atención. También llamaba la atención lo que publicaba en sus redes sociales. El mismo día de la desaparición de su madre escribió que creer que todo va a salir bien es un superpoder. Al día siguiente publicó una frase sobre empezar a morir por alguien. Una semana después de la desaparición, cuando la familia continuaba buscando a Marta sin resultados, escribió que quería bailar con alguien en el cielo o en el infierno. En ninguna de esas publicaciones mencionó explícitamente a su madre ni la búsqueda. Eran mensajes que podían interpretarse de muchas maneras. Pero en el contexto de lo que los agentes estaban comenzando a sospechar, tenían una lectura muy específica. El golpe definitivo para la versión de Andreína llegó cuando decidió dar un paso que consideró inteligente pero que resultó ser su mayor error. Fue a la policía y les dijo que su madre había llamado, que había hablado con ella por teléfono, que estaba en la playa, que estaba bien, que les pedía que dejaran de buscarla porque no quería ser encontrada. Para respaldar esa historia, mostró un vídeo donde aparecía Marta, hablando, diciendo que estaba bien. También presentó audios donde su madre hablaba de cosas cotidianas. Los agentes pidieron el número desde el que supuestamente había llamado Marta. Lo verificaron. No correspondía a ningún operador telefónico registrado. El vídeo y los audios fueron enviados a un perito informático. El análisis no tardó. Habían sido generados con herramientas de inteligencia artificial. La cara era de Marta. La voz era de Marta. Pero ninguna de las dos cosas era real. Cuando los agentes le mostraron los resultados del análisis a Luis, el padre de Andreína, su reacción no dejó lugar a dudas. Confirmó que el vídeo era falso. Mientras la pericia informática confirmaba la falsificación, los investigadores continuaban revisando otros movimientos de Andreína. Y encontraron algo que completó el cuadro. Los registros mostraban que Andreína había alquilado una habitación en un hospedaje del barrio La Alborada usando una aplicación digital. Eso era extraño. Tenía su propio departamento. ¿Por qué pagaría por alojarse en otro lugar? Los agentes fueron al hospedaje. Revisaron las cámaras de seguridad. Y en las grabaciones vieron algo que lo explicaba todo. Una mujer ingresando al recinto vestida con ropa y elementos que correspondían al estilo de Marta. Al día siguiente, la misma persona aparecía en cámara con su ropa habitual.
Era Andreina. El montaje era claro. Andreina había intentado crear un registro visual de su madre moviéndose por la ciudad después del 5 de octubre. Sabía que los locales tenían cámaras. Por eso eligió un alquiler informal donde pensó que el control sería menor. Pero esa decisión, que tomó para protegerse, fue exactamente lo que la expuso. Luis identificó a su hija en las grabaciones. Con eso, la policía tenía suficiente para solicitar la orden de allanamiento del departamento de la calle Sauces. El olor que los vecinos llevaban días reportando les dio la urgencia. Y el 17 de octubre, cuando los agentes abrieron la lavadora y el recipiente azul, todo terminó de encajar. El mismo día del allanamiento, Andreina fue confrontada con lo que los agentes habían encontrado en su departamento. Le mostraron las fotografías de los restos. No negó nada. Confesó haber matado a su madre. Y lo hizo sin rodeos, con la misma frialdad que los investigadores ya habían comenzado a asociar con ella a lo largo de toda la investigación. Su versión del motivo fue la siguiente. Le había pedido a Marta $6,000 para un proyecto. Marta se negó. La negativa la enfureció de una manera que, según ella, no pudo controlar. Planeó el crimen y lo ejecutó el 5 de octubre dentro del departamento. Después de matar a su madre, seccionó el cuerpo en 6 partes. Los cortes, según la inspección forense, eran irregulares, lo que sugería que no tenían la precisión de alguien con conocimientos específicos, pero sí la determinación de alguien dispuesto a terminar lo que había comenzado. Trató los restos con sal gruesa y detergente. Los guardó en bolsas, los colocó en la lavadora y en el recipiente azul, y limpió el departamento. Luego salió a buscar a su madre. Los investigadores no tomaron la versión del móvil económico como la explicación completa. Consideraron que había otros factores detrás de un crimen de esa naturaleza, que la acumulación de conflictos durante años, la dependencia, el resentimiento y algo más difícil de nombrar habían convergido en ese punto. Pero la confesión fue suficiente para el proceso judicial. Un juez ordenó prisión preventiva de inmediato. Los análisis de los dispositivos electrónicos de Andreina aportaron más contexto. En su computadora y en su teléfono había búsquedas sobre cómo deshacerse de un cuerpo, cómo eliminar olores de descomposición, métodos para retrasar el deterioro de restos orgánicos. También había imágenes de drogas y material sobre asesinos en serie. En una de sus tarjetas bancarias figuraban compras de herramientas de corte realizadas con anticipación. Cuando los agentes revisaron la habitación de Andreina dentro del departamento, encontraron algo que abrió una línea de investigación completamente diferente. Una tarjeta bancaria que no pertenecía a Andreina ni a su madre. Pertenecía a una joven llamada Jennifer Juliana Vanguera Cornejo. Y esa joven había sido reportada como desaparecida en enero de 2022. Juliana y Andreina se habían conocido durante sus estudios de contabilidad en la Universidad de Guayaquil. Eran amigas cercanas. La última vez que la madre de Juliana la vio con vida fue cuando la dejó en casa de Andreina. Andreina, cuando fue consultada en ese momento, dijo que Juliana se había ido sola en un taxi y que no sabía nada más. La denuncia por la desaparición de Juliana fue presentada en enero de 2022. Y 2 días después, su madre la retiró. Ese detalle es uno de los más perturbadores de todo el caso. Para cerrar formalmente una denuncia de persona desaparecida en Ecuador, el protocolo requiere que la víctima se presente físicamente ante las autoridades. Juliana nunca se presentó. Su madre, sin embargo, dijo que había tenido contacto con ella por teléfono y por correo electrónico, y que le había confirmado que estaba bien y que no quería ser buscada. Cuando los investigadores que reabrieron el caso conocieron ese detalle, lo primero que pensaron fue en el vídeo de Marta, en los audios generados con inteligencia artificial, en el patrón de crear comunicaciones falsas para convencer a familiares de que la persona desaparecida estaba viva y no quería ser encontrada.
La similitud era demasiado exacta para ser coincidencia. La investigación por la desaparición de Juliana fue reabierta. Al momento de producción de este contenido, no se han encontrado restos que vinculen directamente a Andreina con su muerte, por lo que esa causa continúa en fase preliminar. Pero la tarjeta bancaria dentro de su habitación, el patrón de comunicaciones falsas y la secuencia de eventos ubican a Andreina como la principal sospechosa. La investigación también retomó el expediente del año 2022 que había quedado registrado como el único antecedente oficial de Andreina: la denuncia de Gerardo Vargas por intento de homicidio. Gerardo conocía a Andreina desde los 14 años. Había confiado en ella de la manera en que se confía en alguien que forma parte de la historia propia desde la adolescencia. En una conversación casual, en algún momento previo a los hechos, le había mencionado que guardaba una suma importante de dinero en su casa. Un día, Andreina le ofreció un jugo de naranja. Gerardo lo aceptó. Poco después comenzó a sentirse desorientado, a perder el control sobre sus propios movimientos y su memoria. Recordaba que Andreina lo había invitado a ir a su departamento en la calle Sauces. Después de ese recuerdo, el resto desaparecía. Logró enviar su ubicación en tiempo real a su pareja antes de perder el control completamente. Ella fue a buscarlo. Lo encontró en muy mal estado. Presentaron la denuncia. El análisis determinó que el jugo había sido adulterado con escopolamina, una sustancia que inhibe la voluntad y borra la memoria reciente. Para los investigadores, el móvil era el dinero que Andreina sabía que Gerardo tenía en casa. Esa denuncia quedó registrada en 2022. Andreina no fue detenida entonces. El caso siguió su proceso judicial sin que nadie conectara ese episodio con nada más. No había suficiente información para ver el patrón. Ahora, con el caso de su madre, la desaparición de Juliana y ese antecedente de 2022, el patrón era perfectamente visible. Los especialistas que analizaron el caso de Andreina Lamota construyeron un perfil que los medios ecuatorianos y la Policía Nacional difundieron ampliamente. La psiquiatra consultada por varios medios describió a Andreina como una persona con rasgos psicopáticos marcados, ausencia de empatía, capacidad de planificación fría, ausencia de remordimiento visible, y una habilidad para manipular a quienes la rodeaban que se mantuvo operativa incluso después de cometer el crimen. Señaló que el matricidio, el asesinato de la propia madre, es uno de los actos más estudiados dentro de la criminología por lo que revela sobre el estado psicológico del perpetrador. En el caso de Andreina, no había indicios de psicosis ni de disociación. Había premeditación. Una criminóloga que también fue consultada ofreció una perspectiva adicional. La violencia extrema no surge sin historia previa. Es la manifestación final de un proceso que nadie supo o pudo interrumpir a tiempo. Los factores específicos que moldearon a Andreina, la combinación de conflictos familiares, dependencia económica, el episodio de 2018 y otros elementos que la investigación no terminó de reconstruir públicamente, quedaron en gran parte sin respuesta. Lo que sí quedó claro fue lo que ocurrió en la prisión. Las reclusas del penal donde Andreina fue alojada durante la investigación comenzaron a pedir que la mantuvieran alejada del resto. La razón que daban era consistente entre todas ellas, la manera en que se reía. Una risa que describían como incesante, sin contexto, sin causa aparente, que aparecía en cualquier momento y no se detenía, que las perturbaba de una manera que no sabían explicar del todo, pero que reconocían como una señal de que algo en esa mujer funcionaba de una manera radicalmente diferente al resto. Andreina Lamota enfrenta cargos por el asesinato de su madre, con una pena que puede alcanzar los 40 años según la legislación ecuatoriana, más cargos adicionales por ocultamiento de cuerpo. La causa por el intento de homicidio contra Gerardo Vargas continúa en proceso. La investigación por la desaparición de Juliana Banguera está abierta y en fase preliminar.
El coronel jefe de la Policía Nacional del Ecuador calificó el caso como uno de los más complejos desde el punto de vista investigativo que su unidad había enfrentado en años recientes. Comenzó como una denuncia de persona desaparecida y terminó revelando una red de mentiras, falsificaciones digitales, disfraces y una historia que todavía no tiene todos sus capítulos cerrados. Marta Solís Cruz tenía 50 años. Era conocida en su barrio como la abogada honesta, la que cobraba lo justo y cumplía lo que prometía. Tenía 3 hijos, y murió en su propio departamento, a manos de la hija con quien compartía la vida. Eso es lo que se sabe. Lo que queda por saber, todavía está siendo investigado.